actividad del tercer encuentro de investigación y creación Raimi Pacha, Teatralidades Festivas, el cual es un proyecto que se centra en la investigación de las teatralidades andinas en el contexto de la celebración del Inti Raymi. Esta ya es nuestra segunda actividad. Empezamos el día de ayer con nuestra primera charla que trató sobre las festividades andinas. Justamente tuvimos como invitado a Miguel Rubio desde Perú y a Gerardo Simbaña de la comuna Tola Chica en Tumbaco. El día de mañana y el día viernes vamos a continuar con algunas actividades ya de carácter más interno y pues justamente hemos decidido llevar esta edición de manera virtual como pretexto, digamos, como un pretexto para poder encontrarnos y continuar con las reflexiones alrededor de esta temática dentro del contexto de la pandemia. En pocos minutos pues vamos a dar paso a los invitados del día de hoy. Quiero agradecer mucho pues al colectivo Chaupi, Laboratorio de Creación, al colectivo Llama, a la colaboración de Wambra Medio Digital Comunitario y a los invitados que nos están acompañando en este día. Voy a dar paso a mi compañero José Luis para que dé inicio a esta actividad. Gracias, Nati. Bueno, igual, buenas tardes con todas y todos. Reiterar el agradecimiento por la colaboración en la transmisión en vivo a la Wambra Radio, medio comunitario digital, que nos está permitiendo tener un alcance más amplio, también para aprovechando el medio digital y en línea. Les damos la bienvenida y les agradecemos a Luis Enrique Cachihuango y Silvia Rivera Cusicanqui. Muchas gracias por su presencia y por poder compartir miradas, experiencias de vida en estos días previos al Inti Raymi 2020. Año que sin duda pues sí marca un antes y un después, ¿no? Creo que en muchos aspectos. Igualmente, un año que conmemora los 30 años del levantamiento indígena en el Ecuador, precisamente en el Inti Raymi de 1990. Gracias, Luis Enrique, Katza, Mashi, muy amable por aceptar la invitación, e igualmente Silvia. Muchas gracias. Bueno, le hemos titulado pues a esta conversación Inti Raymi, celebración en distanciamiento, casi como una pregunta, y estas relaciones posibles entre rito, festividad y sublevación, y precisamente teniendo en cuenta este actual contexto de distanciamiento social, sin duda pues condiciona la festividad, ¿verdad? Sin que esto implique su no celebración, tanto creo como un hecho astronómico, como algo espiritual, como algo agrícola, pero nos lleva a preguntarnos de qué manera se ve alterada la celebración en su dimensión pública, en su dimensión comunitaria. Y de este hecho, qué elementos se pueden manifestar como contingentes a la actual crisis. En ese mismo sentido, qué relaciones podemos ubicar a partir de lo ritual festivo como un detonante actual en la protesta social y la sublevación en el contexto andino, teniendo en cuenta que, bueno, hay una larga data a nivel histórico de varios casos donde lo festivo justamente ha sido un vehículo para la organización espontánea hacia la sublevación frente al orden establecido como una reacción en la mayoría de casos contra la opresión. Entonces, bueno, le damos paso, por favor, a Luis Enrique Cachihuango. Él es investigador, músico y danzante del pueblo quichua Otavalo, de la comunidad de Cotama, docente de quichua y filosofía y medicina andina. Ha publicado la investigación Yacumama, la crianza del agua, la música ritual del Hatun Punja Inti Raymi en Cotama, Otavalo, en el año del 2010. Muchas gracias, Luis Enrique, y bueno, le damos paso pues a que nos pueda compartir, por favor. ¿Le puede activar el micrófono? Sí, por favor.
Luis, tienes que activar tu micrófono, ¿no? No se te escucha. Hola, ¿sí? ¿Sí me escuchan? Muy buenas tardes con todas y todos y Silvia, un gusto conocerte, por lo menos a la distancia. Y muchas gracias por esta oportunidad para este espacio. Efectivamente es una situación un poco larga de contar y la mañana les decía de que hablar del Inti Raymi es hablar de toda una cátedra. No es solamente una cuestión de simbología, ni mucho menos de hablar de una fiesta. Es más bien hablar de un momento muy celebrativo que abarca lo que conocemos y lo que no conocemos. En este contexto es muy importante tomar en cuenta que los pueblos ancestrales andinos siempre hemos estado eh, con estos saberes, con estos conocimientos, con estos sentires, hemos estado poniendo en vigencia nuestra realidad cultural. Me permito empezar con una ponencia que precisamente tiene que ver con esta situación. Quisiera hablar brevemente sobre la simbología del Inti Raymi, y el título mismo dice mucho, en el sentido de que danzando para restablecer la vida en el mundo. Esto es para preguntarnos qué nos está queriendo decir. Primero hay que hablar de que si el Inti Raymi es una fiesta o una celebración. Para eso nos remitimos a la conceptualización y a la definición. Hatun Punja podemos, vaya de paso, al Inti Raymi se lo conoce también como Hatun Punja, que hoy está reducido solo a un día, pero en realidad en algún momento de la historia debió llamarse Hatun Punja. Hatun Punja es el día grande, el tiempo grande, el momento sagrado del poder masculino para transformar y sanar el mundo natural y espiritual, ¿no? De la misma manera, eh, eh, esta, esta celebración no se realiza en cualquier tiempo del año o en una fecha determinada por algún acontecimiento, como suele hacerse los eventos festivos de Occidente, sino esto responde a un momento astronómico que corresponde al solsticio de junio. Y vaya de paso entender que el solsticio de junio es un solsticio masculino que se da por cuanto el Sol está sobre el trópico de Cáncer al norte. En este sentido, el Inti Raymi es el tiempo sagrado para desestabilizar y restablecer el equilibrio y propiciar la sanación del mundo. Es el momento en que el Inti Gaya, o el Padre Sol, ilumina a los runas para que conozcamos nuestra misión, nuestro rol en este mundo. Hatun Punja Inti Raymi no solo es el zapateo, las danzas, la reunión familiar y comunitaria, los disfraces, la música, la gastronomía, entre otras. Es una celebración que plasma la lucha por el cambio y la transformación y su consecuente sanación y reordenamiento del mundo natural y espiritual. En la astronomía, como hemos visto, el año se divide en dos mitades. La mitad del año es masculino y la mitad del año es femenino. El tiempo masculino inicia con el equinoccio de marzo. Junio es el apogeo del tiempo masculino y septiembre, el equinoccio de septiembre, es cuando termina el tiempo masculino y empieza el tiempo femenino hasta el equinoccio de marzo. Hasta en eso nuestra sabiduría es dual y paritario. Es el tiempo
Es el tiempo, el momento en que la masculinidad del cosmos llega a su máxima fuerza y los espíritus masculinos activos y transformadores predominan sobre el mundo. Es el tiempo de los Ayakuna, los espíritus masculinos de la madre naturaleza, que salen de sus dimensiones espirituales y se desbordan sobre el mundo, provocando competencias de fuerzas, habilidades, poderes, éxtasis celebrativos en las danzas y enfrentamientos violentos entre iguales. Y precisamente en el norte ecuatoriano, especialmente en la zona de Otavalo y Cayambe, para iniciar las danzas del Inti Raymi, se lo hace con el baño ritual. Sin el baño ritual no tiene mucho sentido celebrar el Inti Raymi. Entonces esa es una cuestión que hay que tomar muy en cuenta. Y cuando se celebra el baño ritual es precisamente el momento en que los ayas, los espíritus masculinos del mundo, se desbordan sobre el mundo. Bueno, nosotros sabemos que donde hay un espíritu masculino, también hay un espíritu femenino. Entonces, cuando decimos espíritu masculino, estamos dando una dimensión un poquito más allá, solamente por el hecho de que es en el tiempo masculino, pero los espíritus femeninos también están a la par en este contexto. Es el desbordamiento de las fuerzas activas masculinas de la madre naturaleza, de los ancestros de las divinidades y de los humanos, para provocar el Pachacuti o el cambio y o restablecimiento del mundo. Este es un tiempo especial, no es un tiempo cualquiera. Como es el tiempo masculino, el tiempo es propicio, el cosmos está propicio para el cambio. Y precisamente este es el proceso en el cual nuestros pueblos celebramos con danzas interminables, con comida, con espiritualidad, con, con tinco y con muchas cosas que nosotros realizamos en este tiempo. En la economía, efectivamente, ahí vemos las mujeres, la participación de las mujeres. Es la reactualización de la economía, de la relación entre los distintos seres del mundo, llamado en quichua como Randi Randi o en castellano denominado como la reciprocidad. La sabiduría andina del saber dar para tener el derecho de recibir. En la organización social, convoca a una cantidad infinita de personas. La celebración es una celebración masiva. Es la unidad del la familia del Ñucanchic o yo nosotros, que somos la familia de los Runacuna humanos y que convivimos en este tiempo junto a la familia de la Pachamama o la naturaleza, la familia de las huacas o divinidades y la familia de los Yayacuna o los ancestros. Es, en otras palabras, es una reivindicación de la comunidad cósmica que despierta para celebrar la vida. En el fortalecimiento de la identidad del individuo, podemos darnos cuenta que este tiempo es propicio para la búsqueda del Kikinyari o la conciencia personal de qué soy, quién soy, para qué soy y a dónde voy con lo que soy, para conocer nuestra identidad, qué es lo que estamos haciendo aquí, para qué estamos en este mundo, cuál es el rol que debo desempeñar en este tiempo. De la misma manera es el fortalecimiento del Ayuyay o la conciencia personal de la relación entre iguales con el resto de seres, minerales, vegetales, animales y humanos del mundo para conocer nuestro rol cósmico para criar la vida. Realmente es un tiempo muy, muy profundo para nosotros. De la misma manera se genera la Yaktayay o la conciencia personal del todo en mí y yo en el todo, que nos familiariza entre los humanos, la naturaleza, las divinidades y los ancestros, formando la comunidad. Y aprendiendo el Runayay o la conciencia humana del aprender a estar en este mundo presente, con la capacidad de compartir y relacionar con el entorno natural y espiritual para ser. En los Andes, el humano que no está y no aprende a relacionarse con los demás, no puede ser, es inexistente. En ese sentido, la definición más clara y completa de
de Runa es el ser humano consciente de estar en este mundo y con la capacidad de relacionarse para ser. En la alimentación y nutrición es el tiempo en donde se come la producción del año, porque es el tiempo de las cosechas. Se come lo que la chakra, la bendita chakra, la santa chakra nos ha dado en ese año. Es el tiempo de compartir los frutos de la chakra con la familia, con la naturaleza, con las divinidades y con los ancestros. No es solamente entre nosotros. Saboreando la sabiduría del haber criado juntos la vida sobre este mundo. De la misma manera es la ocasión para celebrar y saber que hemos sido capaces de criar la vida en la chakra y dejarnos criar por la vida de la chakra en forma de alimentos. Es una filosofía muy profunda que se da en este tiempo especial. En la salud, tenemos que ver la salud no solamente del cuerpo físico, sino también de los 5 cuerpos que conforman el ser humano. El cuerpo físico, el mental, el emocional, el energético y el espiritual. En la salud del cuerpo físico es el fortalecimiento del cuerpo físico mediante las danzas interminables y la limpieza del organismo mediante la ingesta de la chicha de maíz y el consumo de una comida celebrativa. El cuerpo mental, se da salud al cuerpo mental con el conocimiento ontológico del ser andino y su capacidad de entender su identidad personal. El cuerpo emocional es la comprensión ontológica del estar andino, generando la autoestima, que es la fortaleza interior del ser humano. El cuerpo energético es el fortalecimiento del sistema inmunológico y de la energía para los retos de la vida. Y el cuerpo espiritual es el fortalecimiento de la vitalidad, las ganas de vivir y el fortalecimiento personal para la relación con los espíritus de la naturaleza, con los ancestros, con las divinidades y también entre nosotros, los seres humanos. En lo político se ve que es el momento de dar paso a las autoridades ancestrales, yachas, parteras, líderes musicales, líderes danzantes, guías espirituales y otros. Tomen en cuenta que las autoridades casi son invisibles en este tiempo, y estas autoridades ancestrales han sido desplazados por el Estado con el famoso sistema de los cabildos comunitarios. Es el tiempo en que el liderazgo autóctono propio reaparece para restablecer el orden del mundo en los días de Hatun Pucha y Inti Raymi. La vestimenta, como ustedes mirarán, casi en nuestras comunidades se trabaja para ese tiempo. En este sentido, si bien es cierto que nosotros tenemos una imposición de la colonia, aún se mantiene la simbología ancestral en los diseños, los bordados, los colores de nuestras vestimentas, y esto nos ayuda para mantener nuestra identidad. En la transmisión de la cultura, de la misma manera, se realizan diferentes actos culturales, espirituales, que compartimos con la familia, con la comunidad. Y esto es una transmisión de conocimientos para las futuras generaciones. Es el tiempo propicio para formar a las niñas y los niños en los valores materiales y valores espirituales de la cultura, el momento para recrear la tradición de nuestros pueblos. En la tecnología agrícola, ¿no?, es el tiempo de la cosecha de los granos madurados por la chacra, que serán los alimentos durante el año. Es el final del ciclo del maíz y el inicio del ciclo agrícola de la papa. En la ecología, es el momento de relacionarnos con la Pachamama, bañándonos en sus vertientes, cascadas, ríos y lagunas, de danzar hasta agotarnos, de imitar las voces de los Ayacuna o los espíritus de la naturaleza, de hacer sonar la flauta de carrizo y el caracol marino, con el viento de nuestro soplido, el tiempo de hacer sonar el suelo con el trueno de nuestro zapateo rítmico, el momento de visitar a nuestras huacas y divinidades de los castillos y los altares familiares, el tiempo de despertar a los Ayacuna con nuestro baño ritual, el tiempo de brindar con los dioses y los ancestros la chicha sagrada, fruto de esta crianza de la vida. Y como les decía anteriormente, realmente el Inti Raymi es mucho más que esto, ¿no? También es el restablecimiento y la sanación del mundo. La participación femenina,
la mujer nunca está ausente en esta celebración, aunque en los últimos años se está tratando de ver a la celebración desde un enfoque de género, pero esta situación es cuestión de otra videoconferencia. Pero en este momento, en la celebración del Inti Raymi, hombres y mujeres, ancianos, niños, todos y todas participamos en la celebración. Y cuando decimos todos y todas, también nos estamos refiriendo a los ancestros, a las divinidades y la madre naturaleza, que junto a los humanos también celebran Hatun Puncha Inti Raymi, danzando junto a nosotros. En este caso, en un grupo de danzantes también están los espíritus de las montañas, están los espíritus de las vertientes, de las lagunas, danzando junto a los seres humanos y también los espíritus de los ancestros. Los instrumentos musicales del Hatun Puncha Inti Raymi, ahí vemos un caracol marino macho, un caracol marino hembra, flautas traversas, una flauta traversa macho y 3 flautas traversas hembras. De estas cosas para nosotros tiene mucho símbolo, mucho significado y simbología. Los instrumentos musicales son personas que junto a los seres humanos celebran el tiempo masculino. Los instrumentos, como les decía, son machos y hembras que con sus sonidos despiertan la conciencia de identidad de los Runakon. El baño ritual, bueno, ahí les decía y hacemos este ritual del baño sagrado para iniciar el Inti Raymi. Este es el momento, y también ahí están las mujeres, este es el momento para conectarnos con la dimensión natural y la dimensión espiritual de la madre naturaleza. Es la conexión espiritual porque abre la puerta de las dimensiones espirituales, por donde los ayacunas salen y se desbordan por Caipacha o este mundo, creando el caos para restablecer el mundo desequilibrado por los humanos. Es un momento muy especial, por eso celebrar Inti Raymi sin el baño ritual no tiene mucho sentido. El altar, bueno, el tiempo está sobre mí, o sea, como les decía, este es el motivo de una cátedra y resumir en pocos minutos es un poco difícil. El altar del Hatun Puncha Inti Raymi, pues ahí ven ustedes el sincretismo religioso cristiano todavía vigente en nuestras comunidades. Vemos crucifijos, cuadros de santos, vírgenes, etcétera, pero en realidad eran las huacas ancestrales que estaban presentes en cada hogar. De la misma manera que el castillo, que es la imagen del castillo, ¿no? Es la ofrenda del ser humano hacia las huacas divinas, las huacas de la familia, las huacas de la naturaleza, los ancestros y que están en este tiempo celebrando Inti Raymi. Cada castillo de los hogares contiene diversos alimentos y bebidas, y es la ofrenda de la familia humana a las huacacuna divinidades y ayacuna ancestros que vienen a celebrar el Inti Raymi. El disfraz, vemos un ayauma. Los disfraces ancestrales son las imágenes y las formas, cómo se aparecen los ayacuna, espíritus de la naturaleza, los yayacuna, espíritus de los ancestros, y los apuchicuna, espíritus de las divinidades. Estos disfraces en la actualidad utilizamos vestimentas de militares, de curas, de mayordomos, de dueños de hacienda, de hacendados, de políticos inclusive, y es una forma de muchas veces de llamar colectivamente con un inconsciente colectivo, decirles, mira, si yo me he visto como tú, soy igual a ti. Estamos reclamando una equidad, una igualdad en esos contextos. La música, como les decía, la música celebrativa siempre está presente en nuestra celebración, ejecutada por instrumentos autóctonos, como también por instrumentos modernos, como sucede en la actualidad. Estos tonos han sido aprendidos en los rituales de ingesta de plantas sagradas, en los rituales del silencio, en los momentos en que los ayacuna han enseñado sus canciones a los humanos. El baile del Hatun Puncha Inti Raymi es de forma masiva, colectiva, y que llama a la participación de la comunidad, ¿no?
Pues en ese contexto, el ritmo del zapateo, del baile, es el ritmo del latido del corazón de la madre tierra. Su ejecución en forma circular representa el movimiento interrelacionado de la vida cósmica de los humanos, los dioses, los ancestros y la naturaleza. Miren, en este contexto es muy importante tomar en cuenta que nosotros podemos tener muy en cuenta todos estos factores que son una cantidad impresionante de simbologías, de expresiones espirituales, de expresiones visibles y no visibles que se manifiestan en este tiempo. Por falta de tiempo, me limito a pasar al segundo tema, que sería la celebración del Inti Raymi en los tiempos del distanciamiento. Precisamente, empiezo con una pregunta y es precisamente dirigido al auditorio. Digo que si la celebración del Inti Raymi para nosotros es relacionamiento y acercamiento entre las familias, humana, naturaleza, divina y ancestros, ¿qué significa para los pueblos andinos el distanciamiento en tiempos de la pandemia? Pues precisamente vemos primero los aspectos negativos. Significa un poco mermar la sabiduría ancestral tradicional que por milenios hemos tenido para sobrevivir a las diversas circunstancias que la historia testifica. Entre las principales podemos señalar, por ejemplo, la invasión europea a los territorios de Anáhuac y los Andes, la imposición de un estilo de vida centrada en el egoísmo e individualismo, la imposición de una economía extractivista y mercantilista, la imposición de una espiritualidad abstracta alejada del mundo natural, la intolerancia política, social, cultural, tecnológica, económica y espiritual, y la desestructuración y destrucción de la familia como estrategia para destruir la unidad social andina. Esta situación del Pachacutin de oscuridad siempre fue sobrellevada porque los pueblos indígenas tenemos el conocimiento de las leyes naturales, principios y preceptos que surgen de estas leyes naturales y que moldean la vida comunitaria, ¿no? Este es todo igual es todo es motivo de todo un conversatorio al respecto. Pues ahí tenemos, por lo pronto, recopilado 8 leyes naturales, 8 principios, 8 fundamentos de los cuales se derivan los valores materiales y espirituales de la cultura en los Andes, que podríamos conversar en un futuro próximo. Por falta de tiempo debo apresurarme. Todos los valores de la cultura material y los valores de la cultura espiritual, plasmados en estas leyes ordenadoras del mundo, y sus principios tienen como eje fundamental la sabiduría del saber milenario del estar en este mundo, relacionarse y entenderse con el mundo para ser. Esto nos hace entender que este distanciamiento con el pretexto de la enfermedad que está asolando el mundo actualmente, y el alejamiento humano no es posible. O sea, es decir, el distanciamiento y el alejamiento humano no es posible, por lo menos para los runas andinos, porque nosotros somos seres humanos que vivimos en comunidad, en familia, en unidad. Pero veamos también los aspectos positivos. Hasta ahora hemos visto lo negativo. La cuarentena de este tiempo ha obligado para que la familia vuelva a estar unida. La soledad familiar, pongamos la soledad entre comillas, ha obligado para que el ser humano empiece no solamente a estar viendo hacia afuera para sobrevivir, sino también que empiece a mirarse a sí mismo, hacia adentro, para comprender y conocer sus habilidades y capacidades. Y lo más importante, la enfermedad le ha enseñado a valorar lo que ya es y ya tiene. En otras palabras, la enfermedad le está enseñando al ser humano de hoy, le está enseñando a volver a estar presente en este mundo real y no vivir en una realidad cibernética, en una realidad virtual. Digo esto porque el ser humano y la ciudad especialmente no vive en la realidad. Apenas despierta al día siguiente, lo único que hace es prender su televisor y
cuando prende el televisor, ya está en una realidad virtual, no está en la realidad de su entorno, no ve a su entorno. Y ese es precisamente el problema que tiene el ser humano actual, que no se mira a sí mismo, no mira su potencialidad y solo está mirando hacia afuera, solo está esperando al Mesías para que le venga a salvar. Y eso no es posible, sabiendo que él mismo está en la capacidad de generar su propia fuerza, su propia vida. Entonces, el lado positivo de la enfermedad es que nos está enseñando a volver a estar presentes en este mundo real. Un consejo que podría darles para este tiempo es que si la celebración del Inti Raymi es el fortalecimiento de la relación del ser humano con el mundo natural y espiritual, precisamente esta filosofía de vida es la que está en peligro de extinción, porque en los últimos años la celebración andina solamente era entendida y es entendida en parámetros festivos y del espectáculo, siendo valorado solamente su cascarón y no el valor milenario de su contenido verdadero, que es la pila cultural para la sobrevivencia de la identidad runa de los pueblos. En este contexto, la celebración del Inti Raymi no puede detenerse, porque responde a los tiempos en que el mundo debe restablecerse y debe reordenarse. También es cierto que el mundo andino concibe la muerte en otros parámetros, más aún en el tiempo del Inti Raymi. Sin embargo, en el mundo andino también conocemos a la muerte y nuestros sabios y sabias siempre nos han aconsejado que debemos respetarla y no tener miedo de su presencia, pero también se nos ha enseñado que no debemos ser estúpidos para ir en busca de la muerte. Pues tenemos que aprender a convivir en esta situación. Con esto podemos decir que la celebración del Inti Raymi se dará al interior de las familias, con precauciones de limpieza y cuidados personales para que nadie salga afectado ni afecte a los demás. Nuestras huacas familiares y cósmicas, así como nuestros ancestros y nuestra madre naturaleza, este año también danzarán por el restablecimiento y la sanación del mundo al interior de nuestras familias. Ya llegará el tiempo en que la danza ritual de la vida lo hagamos nuevamente juntos, en comunidad, entre los humanos, la naturaleza, las divinidades y los ancestros. Ya llegará ese ciclo, ya llegará ese tiempo. Entonces, esa es una situación que hay que tomar muy en cuenta. Eh, de, la, de la misma manera, hay que tomar en cuenta que el Inti Raymi tiene una situación que ha estado presente en las diferentes eh, situaciones de los levantamientos indígenas. Y esto da lugar a que nosotros podamos también hablar algo al respecto. Y lo he titulado el Inti Raymi en las sublevaciones indígenas. Las celebraciones andinas, familiares, comunitarias y regionales siempre han estado presentes en las luchas y sublevaciones indígenas a lo largo de la invasión europea, la colonia, la era republicana, la dictadura, la democracia, hasta hoy. Eso no cabe la menor duda. Ejemplo de ello es el levantamiento indígena de junio de 1990, que luego de siglos de olvido por las autoridades de turno, trajo consigo los valores comunitarios siempre vigentes como el Aji Causay o Buen Vivir, Sumach Causay o Buen Convivir, que producto de estas luchas se plasmaron en la Constitución ecuatoriana, ¿no? Los prejuicios coloniales aún presentes en nuestra sociedad actual ha dado paso al menosprecio de las celebraciones andinas, que de por sí son subversivas para los sistemas hegemónicos establecidos por sus características de lucha, transformación y sanación del mundo. A más de su tiempo habitual de celebración en el solsticio de junio, el Inti Raymi ha estado presente, lo estuvo en junio de 1990, lo estuvo en los distintos momentos de crisis social y política. Para entender esta presencia es necesario saber que la celebración del Inti Raymi en su contexto espiritual
precisamente se lo celebra en el tiempo masculino. Y el tiempo masculino es ese tiempo que provoca caos para restablecer el orden del mundo. En este sentido, en los tiempos de esta situación, en la actualidad se lo está entendiendo desde una perspectiva de género solamente. El tiempo es masculino, pero dentro de este ciclo también está presente lo femenino, tal como ocurre con lo masculino en los tiempos femeninos. Resumiéndolo, tendríamos que lo masculino es activo, transformador, lo femenino es pasivo, restaurador, y la unión de lo masculino y lo femenino dinamiza la vida del mundo. Entonces, este aspecto hay que tomar muy en cuenta cuando dicen solo los hombres celebran o solo los varones están bailando, y en realidad no son así las cosas. La lucha indígena no es solo de hombres o solo de mujeres, es de ambos con horizontes de vida claros, que se llama Ayicauce y Sumacauce, conocido por nuestros ancestros como el Capagnián o el camino de los justos o el supremo camino de la vida. Jatumpunja Inti Raymi no es solo el zapateo, las danzas, la reunión familiar y comunitaria, los disfraces, la música y la gastronomía. Es un proceso de lucha por el cambio y la transformación y su consecuente sanación y reordenamiento del mundo. Por estas razones, el proceso de lucha indígena tiene como su tronco espiritual al Inti Raymi. Ustedes habrán visto en la última movilización social del mes de octubre del año pasado, ¿qué ocurrió en las calles de Quito? Los pueblos indígenas estaban bailando. Muchos dirán, estos están enfiestados. No, ese es el espíritu del Inti Raymi que conduce a la transformación social, a la transformación de las cosas. Pues en este sentido hay que entenderle a las movilizaciones de los pueblos indígenas. Y no podía faltar el Inti Raymi en todo proceso de lucha, porque su esencia misma es subversiva. Por eso en muchos lugares esta celebración fue prohibida en los tiempos de la colonia. Su espíritu es el cambio, la transformación, y su vigencia cultural y espiritual siempre ha sido la herramienta comunitaria de unidad y lucha de los pueblos, especialmente de los pueblos norandinos del Ecuador, porque es el lugar de donde puedo dar testimonio. Este espíritu es el que está creciendo en nuestra sociedad actual. Entonces, en este contexto, miren ustedes, Jatumpuncha Inti Raymi no es una cuestión festiva, es una celebración, en donde lo festivo es una parte. Y comprender esta realidad es comprender la cultura de nuestros pueblos. Termino diciendo de que si no hubiera entendido este Inti Raymi, bailando desde que tengo uso de razón, durante 40 años, averiguando con sentido común, reflexionando, preguntando a los mayores durante 40 años y bailando sin parar. Recién a los 40 años comprendí lo que esta celebración lleva dentro de sí. El producto de esto lo plasmé junto a la organización Hatun Kotama de la comunidad de Kotama en un librito que habló José en la presentación de este evento, y realmente puedo decir que la celebración del Inti Raymi es mucho más de lo que nos imaginamos. Es saber plasmar el espíritu de la cultura de un pueblo en una celebración visible a la cual no han podido extirpar ninguna autoridad, ningún poder, y ni lo podrá, porque eso está sembrado en el corazón de nuestros pueblos. Yupaychane, muchas gracias. Bye. Muchas gracias, Luis Enrique. Bueno, el afán justamente es igualmente de detonar, aparte de este encuentro virtual, pero la conversación y un complemento igualmente a nivel regional.
y es por eso que también le damos paso ahora a Silvia. Silvia ahorita está en La Paz. Silvia Rivera Cusicanqui, gracias por aceptarnos la invitación y acompañarnos. Ella es socióloga, docente, activista boliviana. Dentro de su camino de pensamiento y trabajo se destaca la investigación de cosmogonías quechuas, aymaras, de la teoría anarquista. Hace parte del colectivo Cheje, el Tambo, en la ciudad de La Paz, en el barrio de Tembla de Arani. Un saludo igual para los compañeros y compañeras de todo el Tambo, colectivo, colectiva. Y nada, pues justamente yo creo que es interesante esta idea que menciona Luis, esta herramienta comunitaria, ¿no? Alrededor de la unión de la lucha de los pueblos. ¿Cuáles son también tus impresiones con relación a esto desde tu experiencia de vida en Bolivia y en sí en este adentramiento pues de todo lo matizado de las culturas andinas? Muchas gracias, Silvia, por acompañarnos. Bueno, gracias compañeras, compañeros. Yo agradezco a Luis Enrique esa presentación tan didáctica, tan detallada, tan profunda de los significados cósmicos, históricos, tradicionales del Inti Raymi. En el caso que yo voy a relatar, más bien voy a hablar de que hay se traslapan varios calendarios en realidad, ¿no? Huamampoma menciona el Inti Raymi en el mes de junio, pero también el Capac Inti Raymi, que es el más grande, que es el del 21 de diciembre, lo que parecería indicar que para los incas el mundo femenino tenía un poder mayor, ¿no? Porque el de diciembre, ¿no? Que es también el momento en que están germinando todos los productos que han sido sembrados en octubre, ¿no? O desde septiembre, ¿no? Entonces es un ciclo que está muy atado a la agricultura, pero también a cómo el Estado inca va incorporando esos elementos de las ritualidades locales y lo transforma en un calendario macro donde la fiesta principal sin duda es la del solsticio de diciembre, ¿no? El otro elemento que quiero resaltar es que la fiesta como tal la menciona Huamampoma, pero se pierde, se traslapa con la fiesta de San Juan. En el campo, cuando yo he hecho mis primeras incursiones de campo en el altiplano, me pescó un San Juan, bueno, estuve varios días en una comunidad cerca del lago y me pescó estuve esos días y ahí no se festejaba el Inti Raymi, sino el San Juan. Y en San Juan la gente jugaba con agua y a la vez quemaban los pastos, ¿no? Y se bailaba y se comía, etcétera, ¿no? Pero no tiene, no, o sea, todo ese tiempo no existía la fiesta. Entonces yo he tenido el privilegio de asistir a la segunda ocasión en que se hizo la fiesta en Tiahuanacu, el Inti Raymi, el 21, llamado el Año Nuevo Aymara, ¿ya? Y era clandestino, y era nocturno, y estuvimos en una estancia en la casa de un yatiri, y luego caminamos a eso de las 4, toda la noche estuvimos mascando coca y hablando en aymara, etcétera, y caminamos durante 5 kilómetros hasta llegar a las ruinas. Se había obtenido el permiso para que se abran las ruinas y entramos a las ruinas y frente a la capana todos esperamos la salida del sol, ¿ya? Entonces esos años pasaron como una especie de reinvención o de recuperación de un sentido perdido, ¿ya? Y estoy hablando de los primeros años de los 80, de 1982, por ahí empezó la fiesta. Yo estuve en la de 1984, me acuerdo, porque mi hija era recién nacida, ¿ya? Entonces, no, estuve en el del 85, mi hija ya tenía casi un año, ¿ya? Entonces, a partir de entonces pasan dos fenómenos. Uno, que empieza a convertirse en atracción turística
¿ya? Y llega un momento en que yo fui y me retiré llorando porque nosotros estábamos ahí aculicando y cuando a cierto momento empiezan a sonar los flashes y a iluminarse todo el cuarto, porque desde la ventana nos estaban tomando fotos y salimos y había un montón de gente y habían buses de turismo y bueno, se armó la gran farra y se desvirtuó por completo la cuestión. Y el tiempo ha transcurrido convirtiendo la fiesta en un hecho de mercado, se ha multiplicado, eso sí, hay muchas apachetas en las cuales se hacen rituales mucho más sobrios, con mucho más significado, simbolismo, con más respeto. Hay gente que hace rituales más serios en algunas apachetas, entonces la multiplicación de la fiesta es lo que ha permitido que escape de esta mercantilización, ¿no? Pero por otro lado, a partir del gobierno de Evo Morales, se convierte en una fiesta estatal, empieza a convertirse en una puesta en escena de los gobiernos, de los departamentos, tanto como del propio Evo Morales, que va siempre a Tiahuanaco en un helicóptero y qué sé yo, y se vuelve todo un show de entronización de un nuevo Estado, ¿no? Y se amplía y se vuelve nuevo año andino amazónico, haciendo coincidir con no sé qué fecha o fiesta guaraní. Entonces, de algún modo, esa cooptación estatal a mí me permite revalorizar el 21 de diciembre. En el caso de nuestro tambo colectivo, este año pasado, después de una crisis tan dolorosa como la que vivimos en noviembre, con tanta violencia, tanto saqueo, tanta cuestión violenta y terrible, me parece que se ha visto ya como un giro hacia pensarla en términos de mayor seriedad y mayor espiritualidad en estos tiempos de pandemia, ¿no? Por otro lado, me parece que la única forma de zafarse de la cooptación estatal y mantener la energía colectiva comunitaria es recuperando el solsticio de diciembre como el gran Capas Raimi, donde ya es una fiesta de la vida, ya es una fiesta de lo femenino, de lo que es dador de vida. Además, este Pachacuti es un Pachacuti femenino, no es un Warmi Pachacuti. Entonces, por esas razones, eso tiene que ver también con lo que sucede en esta pandemia. La pandemia exige el cuidado y las cuidadoras somos las mujeres, somos las que alimentamos, somos las que cocinamos, somos las que velamos por la higiene, etcétera. Entonces, este momento de pandemia convierte nuestras labores rutinarias en tareas del bien común, del bien social, que es la vida y la salud. ¿Ya? Y en ese sentido los saberes también curativos, las hierbas, los mates y todas las cosas que uno está tomando para prevenirse, para fortalecer el sistema inmunológico, etcétera. Entonces todas esas prácticas se unen para que este Inti Raymi, este 21 que es el domingo, sea verdaderamente una fiesta de recogimiento, de reflexión, de transformación interior, de crear una nueva forma de vida en nuestra propia interioridad y también inventar un nuevo modo de comunicarnos, manteniendo el cuidado y la distancia física para evitar el contagio y todo eso, que va a ser largo tiempo, o sea, esto va a durar mucho tiempo y vamos a tener que aprender a vivir de otro modo y a restablecer para mí el valor, por un lado, del gesto corporal y por otro lado, de la palabra. O sea, podemos hablar en voz alta en un espacio como el del tambo, donde podemos distribuirnos a una distancia apropiada para escucharnos de un modo en que tengamos el respeto de no hablar todos al mismo tiempo, etcétera, ni cuchichear, porque precisamente estamos lejos unos de otros. Entonces, por otro lado, es la posibilidad de hacer algún tipo de práctica corporal, como la capoeira o el tai chi o el yoga,
con esas restricciones de distancia, pero que nos permitan armonizar un estar juntos. Tenemos que inventarnos otra forma de estar juntos. Y en ese sentido, los rituales andinos y las huastas a la Pachamama son espacios en los que la palabra adquiere ese valor sagrado del rezo, de la humildad frente al más allá, a las montañas, a los apus, a los achachilas, y también a la tierra. Y es el tiempo en el que la tierra va a empezar una especie de estado de latencia hasta volver a recuperar su fertilidad hacia el mes de septiembre. Entonces este es un tiempo en el que ya se tocan los sikus, otro tipo de instrumentos, ¿no? Entonces, y por otro lado, hay otro calendario ritual que a mí me gusta, me parece muy lindo, que son 4 fiestas o 4 instancias rituales que comenzarían, digamos, en el mes de agosto, el 1 de agosto, que sería el tiempo en el que se abren las bocas de la tierra, el Acapaxi, ¿ya? El mes de eh, noviembre, que es el mes de la nariz de la Pachamama, porque huele los olores de los panes que amasamos para los muertos. Luego está el 2 de febrero, que es Candelaria, el momento en que se abren los ojos de la tierra bajo la forma de las flores. Es el tiempo de florecimiento donde tenemos que vestirnos elegantes de los colores de la flor de papa, el rosado, el morado, y celebrar, ¿no es cierto? Con Candelaria generalmente se celebra con tarqueada, ¿no? Y finalmente está el 3 de mayo, que a mí en relación con las sublevaciones indígenas, el 3 de mayo me parece incluso más importante que el Inti Raymi, es el mes de los oídos de la tierra. Entonces es un mes en el cual la música abre los oídos de la tierra para que ella escuche las palabras humanas. Y las palabras humanas son palabras comunitarias y son palabras políticas. Es un tiempo de sublevación y de política. En muchas sublevaciones andinas de la colonia y de la república se han hecho actos de rebelión el 3 de mayo en el Día de la Cruz del Sur. Entonces, ese tiene como un peso ritual muy grande porque es un tiempo de la política, de la escucha, de la palabra, de la lucha, etcétera, y de la organización colectiva. Entonces, bueno, yo diría que vivimos permanentemente atados a un calendario. Hay también el calendario lunar, los momentos propicios, por ejemplo, para las cosas, como ser el momento eh, de la luna llena, o cuando no hay luna, que entonces es un tiempo de parálisis donde no es bueno hacer ninguna actividad o emprendimiento. Entonces hay una serie de calendarios que organizan nuestra vida, ¿no? Y nos mueven a un ciclo cósmico, aun si estamos en las ciudades. En las ciudades, por los supermercados, se pierde la noción de ciclo, ya no, ahora estamos volviendo al ciclo, porque ahora sí estamos comiendo naranjas y limas, ahora que recién están saliendo las naranjas y limas, que son frutas de invierno. Ya se han acabado los higos, los duraznos, etcétera. Entonces estamos volviendo a vivir un ciclo porque estamos volviendo a las economías alimentarias locales. Es una cosa muy importante en este tiempo de pandemia, el reconstruir las redes locales de abastecimiento, que no significan traer de largas distancias, ni mucho menos de otros países. Entonces, por primera vez he dejado de comer las paltas de Perú, todo de Perú, hay que el camote, la papa, todo traían de Perú, ahora ya no. Entonces estamos volviendo a comer las cosas nuestras, de nuestro entorno, y es un entorno muy variado. Tenemos frutas de los yungas, tenemos de los valles y también tenemos del altiplano y carne de llama, etcétera, ¿no? Entonces estamos volviendo a lo nuestro y eso me parece muy saludable, hablando de los aspectos positivos de la crisis, ¿no? O sea, la revalorización de la palabra y el hecho de que tenemos que inventarnos una nueva forma de comunidad y una nueva forma de comunicación.
Bueno, con eso yo creo que he terminado. Gracias, Silvia. Sí, un poco para este momento, hacer un momento para preguntas y comentarios desde el público. De nuestro lado, pues creo que nos resuenan algunas cosas que, por un lado, distinguen y también confluyen de lo que nos acaban de compartir. Eh, Iría un primer comentario, de hecho, para los dos. Podemos empezar con Luis, por favor. En esta idea de estos calendarios traslapados y de esta idea del calendario como un cuerpo, ¿no? Donde hay diferentes fechas ligadas a los órganos. ¿Cómo ves más bien ya la articulación que no, esto del Hatun Puya? Hay varios Hatun Punyas en el año, entonces con distintas cualidades. ¿De qué manera, digamos, redistribuir este acento, ¿no? Creo que también el acentuar es propio de cada territorialidad, porque hay cosas muy particulares a nivel geográfico, a nivel de contexto, pero creo que en este gesto de vincular, ¿cómo tú ves, Luis, el hecho de estas otras fechas, cómo podrían articularse como en un mejor tejido para, digamos que ciertas reivindicaciones, ¿no? Que también se sostienen en esta palabra humana y palabra política que menciona Silvia, pues estén constantes, ¿no? En este repensarnos unas nuevas maneras de convivir. Entre comentario y que saber un poco qué opinas en ese sentido. Bueno, me parece importante la pregunta que haces, José, en el sentido de que la, la, la sabiduría de la medición del tiempo, así digámosle en términos medio académicos para que se entienda, para entender la forma como se mide el tiempo en los Andes, basta solo con dirigirse a la comprensión del ciclo agroastronómico anual del maíz. Esa es la forma como medimos el tiempo. Le resumo, voy a tratar de resumir en breves palabras. El ciclo agroastronómico del maíz empieza en septiembre, que es el equinoccio femenino, que se da la limpieza el barbecho, la preparación de la tierra. En octubre es la siembra del maíz. En noviembre es el tiempo en donde aparecen los escarabajos, el tiempo de los cachos, como llamamos acá en Ecuador, y es el tiempo de los ancestros. En diciembre, como decía Silvia, según las crónicas, es el Inti Raymi, que es la celebración del Inti Raymi más grande que existía en los tiempos del Incario. Lamentablemente, este solsticio casi se perdió en el laberinto del coloniaje intelectual, del coloniaje del conocimiento, opacado por la celebración de la Navidad moderna de Occidente. En este sentido, es importante señalar que en este tiempo, el ciclo agrícola del maíz corresponde a los primeros trabajos de deshierve de la chacra. Continúa en febrero, que ya empieza a crecer un poco más la planta, y es el tiempo del aporque y también ya el tiempo del florecimiento de la chacra. Y precisamente en febrero y marzo especialmente, es el tiempo del Pauca Raime o el tiempo del florecimiento de la Pachamama.
Abril es el tiempo de los granos tiernos, ¿no? Mayo es el tiempo de la maduración del maíz y junio es el tiempo de la cosecha del maíz, en donde se celebra Inti Raymi. Julio es el tiempo en donde se realizan las tecnologías de la conservación de los granos de maíz y finaliza en el mes de agosto, que es el tiempo para limpiar el espacio de terreno para la siembra y también el tiempo de descanso de la madre tierra para iniciar en septiembre nuevamente el ciclo agrícola. Entonces, entendiendo desde este contexto, todo está ya conocido por el mundo andino. El mundo andino no está quizá descubriendo recién el agua tibia. Esto del calendario siempre fue un hecho y sabemos que para esto utilización de los famosos relojes solares, eh, la, la, medición de las famosas fases de la luna, jugaron un papel importantísimo en la medición del tiempo en los Andes. Y precisamente el conocimiento del ciclo astronómico del maíz y la papa nos permite tener una idea clara de lo que esto significa para nosotros. Todo el año está personalizado, todo el año tiene su espacio, todo el año tiene su tiempo, digamos, en este sentido, tiempo para preparar la tierra, tiempo para sembrar, tiempo para el crecimiento de las plantas, tiempo para el deshierve, tiempo para el aporque, tiempo para celebrar el florecimiento, tiempo para empezar el nuevo tiempo masculino, tiempo para celebrar lo masculino, tiempo para celebrar lo femenino, o sea, hay tiempos para todo. Pues en ese contexto hay que recurrir al calendario agroastronómico del ciclo del maíz y la papa para comprender el calendario de los pueblos andinos. Eso podría decir por el momento. Bueno, aquí teníamos también otra pregunta para Silvia Rivera. Queríamos a los dos en realidad, si podrían comentar esto, ¿cómo podríamos nosotros y nosotras desde las ciudades, desde los espacios que no estamos tan relacionados con lo agrícola, que no necesariamente estamos vinculados a una comunidad indígena 100%, cómo podemos relacionarnos más con estas celebraciones, sobre todo ahorita que encima de todo estamos en una época de confinamiento donde ni siquiera podemos salir muchos de nuestras casas. ¿Qué alternativas le ven como con respecto a este contexto y también visto desde la ciudad, sabiendo también que ustedes también se mueven dentro de estos espacios urbanos? Quizás si podrías empezar tú, Silvia. Bueno, bueno, en la experiencia nuestra, en primer lugar, estamos viendo que por toda una serie de crisis recurrentes y sobre todo de las que se espera que van a venir, crisis sobre todo alimentaria, hace 10 años empezamos nos dieron en comodato un terreno en la zona de Tembladerani y empezamos, era un basural y empezamos como a rehabilitar la tierra y a cosechar y a sembrar y a aprender en el camino. Hay compañeros que son del campo, que tienen experiencia ya sea en la papa, en la quinoa, en el maíz y en diferentes verduras, qué sé yo, hortalizas. Entonces tenemos unos 4 huertos pequeños, pero que nos dan mucha alegría porque nos permiten justamente entender que el ciclo de la naturaleza también se vive en las ciudades, cambian los animalitos, cambia la temperatura, cambia el verdor de las plantas, florecen unas, otras no, etcétera. Entonces es un espacio que José Luis conoce, que entras y es como si salieras a otro mundo, ¿no? Porque es como un oasis en medio de la ciudad, es un refugio de aves y es un lugar lleno de plantas y de flores,
Entonces es una dicha entrar ahí porque entras hasta otro tiempo, ¿no? Y ahí es donde siempre hemos pensado que el ritual es el eje unificador de todas nuestras actividades. Tenemos actividades de hacer cocina, de hacer cursos, de publicar textos, qué sé yo, de hacer archivo, de hacer conciertos, exposiciones, etcétera. Por algo será que este año todo se ha paralizado. Hemos comenzado suspendiendo el curso de Sociología de la Imagen, pero bueno, el hecho es que hemos hecho ahora un curso de Aymara y un curso de agroecología y de compostaje urbano, y evidentemente nos hemos dado cuenta que hay una serie de iniciativas urbanas de huertos que están haciendo cambiar nuestro sistema alimentario, nos están haciendo valorar y también aprender a cultivar en las casas, ¿no? En los patios, en los balcones, qué sé yo, huertos verticales, etcétera. Entonces, todo este aprendizaje nos ha llevado a pensar que también es posible reinventar la comunidad, hacer una especie de comunidades de afinidad, no de parentesco ni de territorio, sino de afinidad política, de afinidad estética, no de afinidad ética, ¿no? Que tengamos como un eje, un principio organizador, pero respetando las diferencias individuales totalmente, ¿no es cierto? Y entonces propiciando más bien que cada quien se desarrolle por sí mismo entre los demás, pero no creando un sistema como de homogenización ideológica, ni mucho menos, ¿no? Es decir, la unidad es el ritual, la unidad es la práctica, la fiesta, y el resto se divide por grupos y por diferentes tipos de actividades, ¿no es cierto? Entonces, todo eso nos ha enseñado mucho de que es posible, si bien no somos del campo ni estamos en una comunidad, haber podido recrear una suerte de comunidad urbana en La Paz, en la ciudad, pero atendiendo, por ejemplo, a los ritmos del calendario. Nosotros sí festejamos el 3 de mayo, el 1 de agosto, hacemos el ritual de los muertos, las mesas de los muertos, hacemos el solsticio de diciembre, hacemos religiosamente, desde que hemos empezado, hemos hecho la fiesta de Candelaria, 2 de febrero, sea cual sea la fecha que caiga, siempre hemos hecho el ritual de agosto y hemos hecho siempre el ritual de las ñatitas y de Todos Santos, que es toda una semana del 1 de noviembre hasta el 8 de noviembre, que es la fiesta que se hace en el cementerio para las calaveras, ¿no es cierto? Y no, yo tengo una ñatita hace muchísimos años, desde que era joven, y hemos estado religiosamente siguiendo ese ciclo ritual, y es lo que más nos acerca a la naturaleza que está por debajo del cemento, y nos acerca también a las comunidades con las cuales están relacionados nuestros compañeros. Entonces siempre hay un compañero que trae papa de Guatapampa o de Chirapaca o traen quinoa de Salinas de García Mendoza, etcétera, ¿no? Entonces eso nos permite tener como un sabor de una vida rural en medio de la ciudad. Entonces, irnos aproximando ética y estéticamente a los ritmos de la vida andina, tradicional y comunitaria, y hacerlo y recrearlo desde la ciudad es un desafío, pero también es algo muy lindo, y ahí viene un poco el concepto de lo cheje, ¿no? O sea, unificar y articular lo manual con lo intelectual, el arriba con el abajo, lo femenino con lo masculino, crear espacios de debate donde se respete la individualidad y a la vez se cree sentido comunitario, en fin, es una utopía, pero es una utopía que es concreta y en ese sentido se puede realizar día a día, ¿no? Eso diría. Y tú, querido Luis Katza, ¿cómo ves esta situación, digamos, de las ciudades, que también sabemos que tú te mueves por Quito, también por la ciudad? ¿Cómo ves el poder estar en la celebración
y el aprendizaje desde la ciudad. Bueno, en realidad es una situación que los pueblos indígenas han recuperado algunos espacios perdidos y precisamente el Inti Raymi es una de estas celebraciones que ha pegado con fuerza dentro de los contextos urbanos. Tanto es así que hasta hace unos 10 años atrás, el Inti Raymi solo se celebraba en las comunidades y a la ciudad, si salían a la ciudad era porque las autoridades, como en Cayambe, por ejemplo, eh, le tenían como espectáculo. Terminaba el desfile, es decir, el desfile como el carnaval de Río de Janeiro, terminaba el desfile y se iba a las comunidades nuevamente. Entonces, en ese contexto, en estos años, los últimos años, el Inti Raymi más bien ha entrado con fuerza en las comunidades y ahora los jóvenes y las jóvenes han empezado a retomar esta celebración que es netamente indígena, andina, pero al mismo tiempo también está calando dentro de los contextos urbanos. Por ejemplo, creo que iba a ser el segundo año, creo, las universidades, por ejemplo, en Quito, hicieron una especie de una celebración del Inti Raymi, reuniéndose todas las universidades. Pues esto indica que los saberes indígenas, los saberes andinos, tienen su fortaleza y por lo mismo es importante que los cimientos espirituales de esta celebración se lo diga con toda claridad y más que todo con profunda espiritualidad para evitar precisamente estos desvaríos que ocurren cuando una sociedad no conoce realmente lo que significa. De allí la importancia de que los sabios y sabias de las nacionalidades y pueblos empiecen a decir las cosas desde su contexto profundo. No solamente la cuestión superficial. La cuestión superficial quizá nos ayudó para que podamos mantener nuestros saberes, pero ya es hora de que la sociedad total comprenda y sepa lo que realmente significa la celebración del Inti Raymi, que no tiene nada que ver el contexto solamente del espectáculo, más bien es una invitación para que los pueblos indígenas y los pueblos mestizos, afroecuatorianos y montubios sepamos de una vez por todas que existe un patrimonio cultural en nuestro país y que este patrimonio representa realmente un cambio social, representa un cambio de mentalidad y representa un reinicio cultural para nuestros pueblos. ¿Por qué digo esto? Porque en realidad el Inti Raymi es una pila cultural para nuestras comunidades. Nosotros, los otavaleños, tenemos una cantidad de migrantes fuera del país y ellos, los hijos de estos migrantes, muchos de ellos ni siquiera nacieron aquí. Entonces esta gente no conoce lo que significa el Inti Raymi. Cuando vuelven a su tierra, cuando comen esta comida, cuando celebran con su familia esta celebración, cuando danzan con sus familiares, se vuelven nuevamente runas, se vuelven otra vez seres andinos y esto van a replicar en esos lugares en donde quiera que estén. Así, por ejemplo, el Inti Raymi desde los últimos 10 años ha sido replicado en diferentes ciudades del mundo y precisamente esto fue llevado por los otavaleños que estén donde estén, siguen celebrando su celebración propia. En otras palabras, el territorio no está en cuestiones físicas, el territorio del ser humano está en su cultura, en
su espiritualidad. Y así el Inti Raymi ahora sabemos que se celebra en Japón, en Estados Unidos, en Europa, en Sudamérica, en Chile, ¿no? Y lugares en donde hasta hace pocos años no sabían de lo que esto significaba. Y si no, y si quieren saber algo más al respecto, podrían entrar a la página de Otavalos Online y ahí pueden ver ustedes cómo se celebra alrededor del mundo el Inti Raymi. Vamos reconquistando los espacios perdidos y el Inti Raymi es un camino que nos ha ayudado para que la sociedad poco a poco nos vaya conociendo. Porque si bien es cierto que nosotros vivimos dentro de un espacio que ahora se llama Ecuador, antes se llamaba Tahuantinsuyo, pero a lo largo de muchos siglos hemos vivido juntos, comido la misma comida, compartido los mismos espacios, pero sin embargo hemos vivido de espaldas y mucho de lo que es nuestro no es conocido por nuestra sociedad ecuatoriana. Por eso yo estoy contento de dirigirme a personas que están interesadas en conocer la realidad de nuestros pueblos. Muchas gracias por las respuestas. Quiero también aprovechar unos segunditos para agradecer todos los comentarios que nos están llegando desde la transmisión en vivo. Saber que nos envían saludos desde Colombia, desde distintas ciudades del Ecuador, como Quito, como Carchi, como Guayaquil, como Cuenca. Hay varias personas conectadas desde Chile, desde Bolivia, desde Perú, desde Brasil. Muchas gracias a todas esas personas por sus comentarios. Algunas preguntas ya se han ido respondiendo, por eso no las estamos nombrando a todas. Sin embargo, nos parece pertinente hablar acerca de esta pregunta que está dirigida para Silvia Rivera y nos dice, ¿qué opinan sobre la incanización de la cultura andina? No sé si nos puedes responder, Silvia, esa pregunta. Bueno, yo tengo la impresión de que la admiración y la recuperación del Estado Inca proviene de un nacionalismo estatista en el Perú, ¿no? Y en contraposición con eso, en Bolivia hay una especie de tiahuanaquismo, digamos, que es haber recuperado un horizonte más antiguo y quizás más fundacional y más poderoso, el Tiahuanaco expansivo, que se supone que fue el que conquistó a partir de lo que hoy es Bolivia, hacia toda la costa peruana. Entonces, de algún modo, yo estoy en contra de esas visiones estatistas, ¿no? Por eso mismo el Inti Raymi a mí me parece que lo hemos perdido porque ha sido cooptado por el Estado y por eso yo recupero el solsticio de diciembre, ¿no? Entonces, me parece que tanto incaización como el culto a Tiahuanacu son comunidades inventadas, imaginadas, para justificar un Estado-nación obsoleto y colonial, ¿no? Entonces, en ese sentido, todas las fiestas, me parece que se realizan de abajo hacia arriba, desde la comunidad, tienen mucho más potencia y significado, y son mucho más plurales que estas versiones estatistas y masculinas, porque la figura del Inca es una figura masculina, en cambio en las comunidades se festejan mucho a las vírgenes, ¿no? A las vírgenes encarnadas en cerros, etc. Entonces eso le da mucho más vigor para mí a la fiesta local comunitaria, que está lejos de estas versiones estatales, tanto Inca como Tiahuanacota. Eso diría. Bueno, aquí nos hacen también otra pregunta que la pueden responder las dos personas, por favor, y esa es también cómo esta prohibición de la fiesta del Inti Raymi por la pandemia de alguna manera nos permite desfolclorizar la fiesta y volverla a hacer, digamos, volver a la esencia de la fiesta, ¿no? Es una pregunta que nos realizan al chat de la transmisión en vivo. No sé si nos puedes tú, Katza, dar como tu opinión. Claro que sí puedo responder. Realmente, como decía
en mi exposición, la pandemia ha sido una lección para la sociedad, para la humanidad, en el sentido de que no valoramos lo que somos, no valoramos lo que tenemos, no valoramos nada, simplemente estamos detrás de algo utópico, detrás de algo inexistente, quizá queriéndonos enriquecer día a día, pero sin darnos cuenta que mucho de lo que estamos buscando ya lo tenemos nosotros. Digo esto porque en las comunidades, por ejemplo, yo vivo en una comunidad, se veía claramente que como yo mismo salimos a la ciudad en busca de un trabajo, buscando una oportunidad para trabajar, pero dejando abandonadas nuestras tierras. Los pedazos de terrenito que tenemos hemos dejado atrás y no nos hemos dado cuenta lo valiosos que eran. Y justamente en este tiempo nos dedicamos a sembrar comida y ahí nos damos cuenta de que nosotros tenemos lo más importante para vivir, que es sembrar comida y no trabajar para comprar comida, sino nosotros podemos sembrar comida. No importa el espacio que tengamos, no importa las dimensiones que tengamos, puede ser de 5 metros cuadrados, pero en ese espacio podemos sembrar comida. Y eso, en algún momento conversábamos con algunos vecinos de por acá, decíamos que sembrar comida es como tener dinero de reserva en el banco, ¿no? Porque nosotros tenemos para el diario vivir y no dependemos para nada de empresas que venden comida. Y eso es fundamental. En este contexto, es importante darnos cuenta que nuestra sociedad, con esta pandemia, quizá la celebración se verá opacada por este año, pero por otro lado, la celebración ganará más seguidores, digamos, en esos términos medios raros, más seguidores para los próximos tiempos, en donde danzaremos quizá con más ganas, danzaremos quizá con más espíritu rebelde, quizá danzaremos con mayor energía, diciendo a la Pachamama de que sus hijos e hijas estamos aquí, y que nuestras formas de celebración, si bien es cierto, son comunitarias, pero también son familiares. Y podemos celebrar nuestro Inti Raymi al interior de nuestra familia, que no serán pomposas como se lo hace cuando es comunitaria, pero por lo menos dentro de la comunidad, por lo menos disfrutaremos el valorar la familia, disfrutaremos el compartir con la familia los productos que hemos cosechado en este año. Eso es lo fundamental que considero que no va a mermar la celebración del Inti Raymi, sino más bien va a fortalecer. Nosotros en la carestía aprendemos a valorar lo que tenemos, y eso es fundamental que nuestra sociedad lo comprenda. De pronto una pregunta ya un poco para ir cerrando y con algunas reflexiones también, con relación a lo que nos comparte Silvia de lo Cheje, ¿no? Y todas esas posibilidades de integración también a nivel de las diferencias, ¿no? Y de la diversidad. Podríamos hablar de una ritualidad Cheje que justamente permite integrar el sentido de lo sagrado, de otras cosmogonías, otras maneras de concebir el mundo, de alguna manera como un camino, ¿no? Como un encaminarse hacia esa ética que mencionas para encontrar una estética que resulte de esto. Entonces, como una especie de opinión final, de comentario final, con relación a estas como integraciones un poco más fuera de lo común, ¿no? De pronto en el sentido de lo tradicional, en el sentido a veces de lo dogmático, de lo esencialista, como también ese ejercicio de libertad, de esa búsqueda de un bienestar, de la salud, de todo esto, de pronto en esa palabra, ¿no? en esa instancia Cheje, nos permite justamente imaginar,
como mencionabas, estas utopías concretas, ¿no? Como realizables, sin necesariamente que haya una fórmula, pero sí teniendo como claro esa manera de entender, ¿no? Es en ese sentido, comentarios. De acuerdo. Bueno, es que toda la ritualidad que conocemos de hecho ya es cheje. O sea, la más tradicional de las comunidades, el Yatiri usa la cruz, usa la campana, usa un montón de simbologías. Está el Tata Santiago, están vírgenes y todo eso, ¿no? Entonces, yo no creo que haya ninguna forma prístina porque eso se destruyó con la conquista y para sobrevivir tuvo que adoptar una serie de equivalencias en la simbología cristiana. Entonces, de hecho, ¿no? Pero ahora lo es más aún porque nos permitimos, por ejemplo, depurar algunos. O sea, yo soy muy enemiga del sacrificio animal en las fiestas y la gente rica se le ha dado por sacrificar llamas, más de una forma muy cruel, las entierran vivas, y me parece así de una crueldad todo ese rollo que a mí me lastima. Entonces nosotros nunca hacemos sacrificio animal, usamos el simbolismo de la llama a través de la grasa de la llama, del untu, que se crea la figurita de la llama y se la carga con oro y plata, etcétera, como parte de la ofrenda ritual, ¿no? Entonces, ese también es una forma checa, o sea, resistir, digamos, sí sabíamos que había mucho sacrificio animal, pero no hacerlo es también una forma de depurar esas, yo creo, colonizaciones mercantiles del rito, porque el rito se ha mercantilizado excesivamente. El 1 de agosto en la Pacheta de Huaraconi, que es en el camino Oruro, ves camiones del Brasil, minibuses de Santa Cruz, ves carros de empresas de la Coca-Cola, etcétera, chayando de una forma exacerbada y no sé, me parece que ya el ritual ahí ha perdido su sentido comunitario, ¿no? Es todo un afán de tener más bienes y más riqueza y más dinero, etc. Entonces yo creo que este hecho que está ocurriendo, o sea, el hecho de que estamos prohibidos de realizar reuniones colectivas, nos va a obligar también a pensar en el sentido espiritual del ritual y no en esa materialidad, ¿no? El sentido que tiene para mí el día del solsticio es que efectivamente cuando uno levanta las manos y recibe los primeros rayos del sol, que felizmente puedo hacerlo desde la ventana de mi balcón, entonces puedo recibir esa energía y ese calor, y lo siento como una energía sanadora y revitalizante, ¿no? Y creo que eso resume, digamos, lo que es el sentido profundo de ubicar, digamos, lo sagrado en el propio cuerpo, ¿no? Ponerse un cinturón que también se llama huaca, ¿no? Que de algún modo evoca lo sagrado, porque son los lugares sagrados, las huacas, y uno lo usa en el cuerpo como un cinturón, como una faja, ¿no? Entonces yo creo que todo ese sentido hace que el rito se encarne en el propio cuerpo, y quizás eso sea el lado positivo, digamos, de este enclaustramiento, ¿no? Eso, José Luis, eso, compañeros. Gracias, Silvia. Y también, para ir cerrando en la conversación, Katza, por favor, en el sentido político de la toma de la plaza, por ejemplo, en Cotacachi, donde hay toda esta cuestión de tomarse públicamente también estos lugares de poder concentrado. En este tiempo, ¿cómo imaginas tú un equivalente? Y no tanto de pronto en el sentido metafórico, sino en un sentido más concreto de esa irrupción, justamente en la confrontación que da el Raimi, ¿no? La configuración misma del Inti Raimi para este año, pues como no perder una continuidad de alguna manera. De pronto, ¿cómo podrías tú ver eso?
Luis, por favor, el micrófono para que le actives. Bueno, hay que tomar en cuenta que el Inti Raymi de este año, por lo menos, no va a ser igual al de los años pasados, en el sentido de que las tomas de la plaza, por ejemplo, son reclamos colectivos de los espacios perdidos. Me refiero a los espacios físicos. Ustedes saben que espacios como en Otavalo, por ejemplo, San Juan Capilla, en Cotacachi, como por ejemplo el Parque Central de Cotacachi, en Cayambe igual el Parque Central de Cayambe, aunque ese es un espacio eh, obligado por las autoridades, pero espacios como Puntiachil en Cayambe, ¿no? Son espacios que tienen mucha sacralidad para las comunidades indígenas. Espacios en donde se danzaba y se daban los famosos, lo que en Bolivia llaman, Bolivia, Perú llaman los tincui, los tincunacui, es decir, lugares, espacios en donde se enfrentaban no solamente por medio de la fuerza física, sino también se enfrentaban eh, por su vestimenta, por su, por su gastronomía, se enfrentaban por su manera de organizarse, se enfrentaban también por su música, por sus danzas, por sus zapateos, etcétera, etcétera, y también se enfrentaban también de manera violenta, inclusive con muertos de por medio. Entonces, en ese contexto, en este año no habrán tomas de plaza, pero la celebración se realizará al interior de la familia, según los testimonios que he estado recopilando en estos días en las comunidades. Pero aquí saco a relucir de lo que acabé de mencionar, en el sentido de que las tomas de la plaza o los tincui no son solamente de encuentros violentos entre comunidades o entre grupos rivales, sino también son encuentros y incluso se puede decir hasta competencias de la música, de la gastronomía, de, inclusive de juegos, de bromas, de chistes, de muchos aspectos. Entonces, en ese sentido, quizá el Tincui será de otra manera y no como se lo ha estado realizando hasta este momento. Pero el momento en que ya se pueda celebrar de manera libre el Inti Raymi, quizá las tomas de la plaza volverán, los espacios que han sido invadidos y quitados por los europeos de la colonia se recuperarán por lo menos en esos días. En algún momento en Cotacachi escuchaba, por ejemplo, de que por lo menos en los días del Inti Raymi, el centro de Cotacachi huele a indio. Entonces, esas cosas es un retomar lo que se le quitó, se le privó, digamos. En ese contexto, tomas de la plaza no habrán, pero la celebración se reducirá a la familia, pero esto no significa que con esto va a desaparecer, sino más bien, esto solamente será una toma de conciencia y un fortalecimiento para los años que vienen después. Gracias. Bueno, muchas gracias, Luis Enrique, muchas gracias, Silvia. Creo que esta intención de tejer un puente alrededor de este tema y tener otros también estos comentarios que aparecen aquí es muy valioso. Gracias a las personas que se han conectado y bueno, esperemos poder celebrar y conmemorar pues todas estas instancias que estamos comentando aquí de manera presente en algún momento, en un futuro no muy lejano, esperemos. Queremos igual aprovechar a toda la gente que nos está mirando, que nos está oyendo,
Decirles que ante varias denuncias que hemos recibido en las redes sociales, también vivencias que hemos tenido nosotras como mujeres en la fiesta, queremos ojalá pedir que este tiempo en que estemos en familia, en que estemos en casa o en el momento en que volvamos a la fiesta, pues que se nos respete a las mujeres, que no hayan violaciones durante la fiesta, que no hayan agresiones hacia nosotras y que así este Warmi Pachacuti, del que le he oído hablar varias veces a Silvia Rivera y a otras pensadoras, se pueda hacer también realidad junto a los hombres, junto a la comunidad, para que se nos pueda respetar más a nosotras las mujeres y a la comunidad en general. Sí, bueno, acotar que para nosotros es importante, como decía Katza, que este momento de transformación es un momento también para la sanación, y ahora que lo vamos a vivir de manera más privada, volver a la familia, también es este acto político, ¿no? Y poniendo pues también esta intención de que se pueda sanar esa relación con las mujeres y que los espacios de celebración puedan ser seguros, que tal vez haya una reflexión acerca del abuso del alcohol, ya que muchas veces ha sido lo que ha detonado, digamos, que se den esta violencia hacia la mujer, y es así que nos solidarizamos con todas las denuncias que en este contexto se han realizado en las redes sociales ante estos abusos. Decirles, compañeras, que como Raimi Pacha, pues hemos estado también, ha sido un tiempo de reflexión ante este tema, y pues nos solidarizamos. Para cerrar, pues agradecer nuevamente a nuestros queridos invitados, agradecer mucho a la Wambra Radio, al Roberto que estuvo el día de hoy acompañando en nuestras monitores, y a toda la gente que se ha conectado a nivel de la región. Para nosotros es importante pues tejer estas redes que van más allá de las fronteras y de los países, y realmente pues irnos tejiendo, ¿no? Y irnos articulando, como decía la Silvia, a través de las afinidades, ¿no? Generando comunidad a través de las afinidades, y también que es un momento para reinventarnos, para crear nuevos ritos. Es así que les envío como una pregunta abierta, y es que nos sigan comentando a través de las redes sociales en los próximos días cómo ustedes pues están celebrando este tiempo, ¿no? Astrotelúrico del solsticio. Así que vamos a estar pendientes, nos pueden escribir a Chaupi Laboratorio de Creación o a Colectivo Llama, y a la Wambra también, cómo van a festejar este Inti Raymi, o cómo han festejado este Inti Raymi del 2020. Nuevamente, muchas gracias por haberse conectado. Listo. Un fuerte abrazo. Saludos. Chao, gracias. Gracias. Tas. Chura en chura.